Aquí otra casa con sus respectivos 2 yates, porque no tiene uno, tiene 2. Más o menos, ¿cuánto crees que puede costar una casa como esa? 1,5 millones, 2 millones de dólares, más o menos. Y es que acá es donde los millonarios quieren venir porque están totalmente solos, totalmente privados para ellos. El alquiler de una embarcación como esta en Lechería tiene un costo de $1,000 por día. La aventura de hoy comienza desde un yate en la ciudad más lujosa de Venezuela, Lecherías, o por lo menos eso dice. Hemos leído mucho de que esta es la ciudad en donde viven los más millonarios de este país. Yo no sé si eso sea cierto, lo que sí sé es que hay muchas casas que nos dejan boquiabiertos, muchos edificios como este que tienen su muelle privado para que todos sus propietarios tengan sus yates, o como nosotros alquilen una embarcación y te vengan a buscar en el patiecito, en la parte de atrás del edificio en donde te estés quedando. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Valeria Saab. Y yo soy Emmanuel Vieira. Y juntos somos Dos locos de viaje. Miren, esta es la residencia donde nos estamos quedando. Se llama Francisquí, tiene su piscina ahí espectacular y su muelle en donde se paran todos sus barcos de propietarios, o en su defecto nosotros que alquilamos este con Renta Tu Yate, nos viene a buscar directo al edificio sin necesidad de salir del edificio. Nos vienen a buscar. Vamos a comenzar recorriendo este yate. ¡Wow! Este espacio es enorme. Ya habíamos venido a otros yates con varios pisos, pero por primera vez tenemos uno con la parte de arriba tan amplia. Miren, aquí está el capitán, o aquí está el capitán. Por aquí tenemos un asiento, un fregaplatos. Probablemente este sea una neverita y otra silla más atrás. Ahora nos vamos para adentro, vamos a ver cómo es esta embarcación por dentro. Acá tenemos una sala de estar con su televisor, y por acá tenemos otro mando más. Es decir, que si está lloviendo, la cosa está muy fea por arriba, se puede manejar desde aquí abajo. Tiene su cocina eléctrica, me imagino que acá tendrá, mira, microondas, nevera, en efecto, nevera. El alquiler de una embarcación como esta en Lechería tiene un costo de $1,000 por día, por, 8 horas prácticamente. Te buscan a las 10 de la mañana y te devuelven a las 6 de la tarde, y puedes ir a donde tú quieras. Todavía no sabemos cuál va a ser nuestra ruta, ya que todavía no hemos conversado con el capitán, pero así también los va a sorprender a ustedes. Mientras tanto les seguimos mostrando. Miren, aquí tienen un camarote, pasen a verlo, con 2 camas individuales. Y por acá tenemos el camarote principal con una cama matrimonial. Me parece que todo está súper cuidado. O sea, si ven la madera, está pulidita toda, súper limpia. La cama es bastante grande. Aquí creo que, en efecto, tiene un baño con su ducha. Déjame para ver si consigo una luz. No encontré en dónde está la luz porque, debido a mi inexperiencia en barcos, por lo general todos tienen como un switch en un panel y tal, y no como nosotros conocemos en los baños de una casa o en las paredes normal, que está el switch de las luces. Y acá tenemos el segundo baño, que puede ser para la visita o para las personas que se queden en la otra habitación. Tiene su ducha, poseta, lavamanos, o sea, tiene todo. Este barco está equipado para dormir, para pasar el tiempo que quieran acá. Así que bueno, este alquiler de 8 horas, ¿será que se extiende y nos quedamos por ahí en Altamira? No, Ya comenzamos a navegar, estamos saliendo de los canales. La última vez que estuvimos aquí fue con Gabriel Herrera y Angie, viendo casas de millonarios. Eran lujosas, preciosas, carísimas. Pueden ir a ver ese video, y nosotros ahorita vamos a ver qué conseguimos por aquí. Por ejemplo, muchos townhouse, edificios. Vamos a ver si tenemos la suerte de ver más casas como las de aquella vez.
refería cuando estaba hablando de casas muy lujosas. Miren qué belleza. Quiero una, por favor. Una como esa. Me encanta. ¡Wow! Más o menos, ¿cuánto crees que puede costar una casa como esa? $1,5 millones, $2 millones, más o menos. O sea, miren la magnitud de esta casa. Es del tamaño de un edificio. Esta se ve que todavía no se ha mudado completamente. Están todavía como en remodelaciones, pero wow. Aquí otra casa con sus respectivos 2 yates. Porque no tiene uno, tiene 2. Ahí se ve uno. Y ya ahorita se va a ver el otro. Y siguen construyendo. O sea, no basta con todas las casas que ya existen aquí, sino que además están construyendo. Movimientos de tierra, terminando las construcciones. Esto me encanta, de verdad que pasear por acá y ver cómo hay muchas construcciones. Hay casas que vimos que eran lujosas hace unos 30 o 40 años y que bueno, se quedaron en el tiempo, pero también hemos visto muchas construcciones, tractores, movimientos de tierra, y a mí de verdad que eso me impresiona porque el hecho de que hayan nuevas edificaciones significa que hay nuevos empleos. No sé ni de verdad me interesa de quién sean las casas. Yo estoy, digamos, alegre por las personas que están ahorita mismo ahí trabajando, porque al final es dinero que le entra a ellos y ellos luego pueden alimentar a su familia. Y a excepción de algunos casos, esos son síntomas de que las cosas van mejorando. Y nuevamente, no me malinterpreten, yo no quiero decir ni que Venezuela se arregló, ni que está en su mejor momento. Muy lejos de eso, yo solamente hablo con lo que veo y estamos viendo que hay más personas trabajando, que hay más personas pudiendo llevar dinero a su casa que hace unos años, no que hace décadas, pero sí que hace unos años, y eso es lo que a nosotros nos alegra, sin ánimos de entrar en política ni nada de eso. Miren, como todo un rico, como todo un millonario, porque si uno se viene a montar en un yate de lujo en la ciudad más millonaria de Venezuela, tiene que disfrazarse, tiene que meterse en el papel. Y ustedes dicen, ¿pero qué estás hablando? Miren, yo me vine en bermudas y en franelita. ¿Quién va para la playa en bermudas y en franelita? No, uno siempre se va con su chore de playa, su camisa que aguanta agua porque va salpicándole ese peñero. Pero como estamos en un mega yate, no, yo me traje mi chore y me cambio cuando me provoque. Mientras tanto, miren, en mi ropita que ni se moja. Ah, bueno, ¿qué es lo que es? Llegamos a un lugar llamado Bahía El Silencio. Quiero que volteen conmigo para que vean que somos el único barco. Y es que acá es donde los millonarios quieren venir porque están totalmente solos, totalmente privados para ellos y pueden hacer lo que les dé la gana. Ojo, respetando las leyes, pero ajá. Mentira, loco. El hecho es que queríamos ir a otros lugares como la Playa del Faro, Isla de Plata. De hecho, hay un hotel súper nuevo y lujoso que se llama Isla Piscina y queríamos conocerlo también para ver qué tal. Pero como ven, el clima está feo y ahorita se puso bonito porque estaba lloviendo intenso hace ratico y decidimos abortar la misión por el día de hoy. Pero quiero que nos dejen en los comentarios todos los lugares que tenemos que visitar en 1 o 2 días que vamos a volver próximamente para el Parque Nacional Mochima, para también las playas que no entran en Mochima, pero son de Anzoátegui, pero que se va por aquí, que se va por allá. Bueno, vamos a recorrer todos estos lados del país nuevamente en un futuro muy cercano, así que déjenos acá abajo las playas que quieren que visitemos. Pero igual yo creo que deberíamos disfrutar un ratito de esta belleza. ¿Será que saltamos? Vamos al agua, nos vamos, vámonos. Si tú saltas, yo salto. Saltemos entonces. Dale, pues. Íbamos a saltar ya mismo al agua y el capitán nos dijo, no, espérense que los voy a llevar a otro punto y se bañan allá. Así que vamos a esperar. Ya vamos al agua, pero espérense. Me voy a quitar mi ropa de lujo para ponerme mi short de playa porque obviamente vamos a saltar aunque esté el mal clima. La verdad es que mejor es venirse con ropa de playa y ya porque igualito nos mojamos estando afuera, que es donde se disfruta más el barco. Hemos llegado. Esta playa se llama El Saco y está justamente al otro lado de la Bahía del Silencio. Es decir, si subimos por esa rampita que se ve ahí, podemos ver toda la Bahía del Silencio del otro lado. Y como ven, está sola para nosotros. Porque
vinimos en un día de semana. Y los días de semana solamente salen los millonarios y nosotros que trabajamos haciendo videos. Bueno, Valeria es la millonaria. Esta playa se llama Playa El Saco. El Saco, se va a lanzar con un saquito. Bueno, aquí nos lanzamos. Miren, por si no les quedó claro, El Saco. Vaya manera bastante peculiar de escribir el nombre de una playa. No está bonita. No. Definitivamente bonita no es. No es un ejemplo a seguir. Pero bueno, miren la playita, bastante nublada, nos siguen cayendo gotas de lluvia. Pero bueno, como nosotros Al estamos mal tiempo, locos. buena cara. Exactamente. Miren, nos cuentan que supuestamente esta playa es artificial, es decir, la arena es traída y prácticamente la hicieron para un hotel que se llamaba Doral Beach, que estaba en la antigüedad acá en Venezuela. Ya hoy en día no opera y bueno, ya la playa es pública de acceso en peñero, en yate, en lo que quieran. Pero en verdad no sabemos muy bien la historia y quien nos las contó también nos dijo que no estaba 100% seguro. Así que si alguno de ustedes se sabe la historia de El Saco, déjenoslas acá abajo en los comentarios y lo ponemos ahí de primerito para que todo el mundo aprenda un poco de la geografía playística venezolana. Na, 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 na. Woo. O sea, ¿puede ser más tosco en la vida? No, ¿verdad? Sí, la lluvia ya se puso muy loca, pero bueno, otra excusa más para volver. Miren cómo este es el tochito del El techito. recorrido debió hacer todo el día por muchas playas, pero bueno, la naturaleza nos hizo cambios de planes. No importa, volveremos nuevamente. Recuerden comentarnos todos esos lugares que tenemos que visitar. Recuerden que si quieren reservar una experiencia como esta, primero revisen que el clima vaya a estar bueno, paso número 1, muy importante. Y segundo, pueden contactar a Renta Tu Yate. Ellos tienen embarcaciones por todo el país y pueden organizarles el paseo con todo lo que necesiten. Bien sea desde el alquiler de un yate con una cava de hielo, como fue en este caso, hasta si quieren música, si quieren bebidas alcohólicas, comida, todo lo que quieran, pueden hacerlo con mis panas de Renta Tu Yate. La playa estaba preciosa aún con el clima nublado. Seguramente cuando sale el sol es muchísimo más linda, así que nos debemos otra visita. Así es, el palo de agua se incrementó, se acrecentó y ya tuvimos que regresar. Pero maravillosamente en el regreso el cielo se fue aclarando un poquito. Miren. De hecho, aquí está un poquito rosadito. Para acá atrás, Miren qué sí, belleza. Sí. Pudimos volar el dron por los canales, mostrarles las bellezas y los lujos que tiene esta parte de Lechería. Ahorita estamos justo atrás de la residencia Francisquí, en donde nos estamos quedando en un Airbnb que nos costó $120 la noche. Si nos siguen por Instagram, por allá van a poder ver el apartamento. Y bueno, locos, esto fue todo por este video. Les recordamos nuevamente, déjenos en los comentarios las playas que quieren que Nos visitemos. debemos otra visita sí o sí. Coméntanos también qué te pareció, dale like, suscríbete, ve más videos de nosotros y sé un loco de viaje. Nos vemos. Chao.